Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el menú de hoy? Mirá, hoy tenemos un menú Oscar en 3 pasos. De entrada, repasamos el camino de esta película hacia el premio. En el plato principal, desmenuzamos a la nominada para ver sus puntos fuertes. ¿Y el postre? De postre, le sugerimos otras obras que se relacionan con la película nominada. Me gusta. ¿Y cuál es la película del día? Hoy tenemos The Post. Es un placer para mí darles la bienvenida a otro Oscar a la carta, este especial de Santas Listas sobre las películas nominadas al Oscar. Y mi nombre es Pablo Estarico y me acompaña, como siempre, Nicolás Tavares. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y tú? Bien. Un placer estar de nuevo contigo en Lo esta mismo mesa. digo. Esta mesa que se ha vuelto más chica, Se achicó. pero no así menos importante, Ni menos acogedor. ni menos acogedora. Y bueno, venimos obviamente como siempre a hacer dos cosas que nos gustan, y es alimentarnos y hablar de cine. Pero, para, puede ser que... A ver, correcte un poco. A ver. Se están olvidando de mí. ¡Opa! Bienvenido. ¿Volviste? ¿Qué pasó? Sí, recapacité. La verdad que tomé una mala decisión. Y cuando pasa hay que reconocerlo. Extrañé hablar de las horas más oscuras. Y bueno, yo creo que no vale la pena ahondar en lo que pasó. Porque ya es una herida, es una herida que cicatrizó, por Claro. suerte. Cuando uno piensa en caliente a veces se equivoca. Sí, yo me equivoqué. Yo a ustedes los quiero muchísimo. Nosotros también. Está bueno. Y acá estamos de vuelta. Para Bueno, ver es un si- placer. A ver, placer. hacerle un lugar ahí en la mesa. Arrimaron la silla ahí. Me corro. Pedí la silla. Mozo, Natalevich, otro plato para el señor. Bueno, Emma, no sé si sabes, hoy ¿Qué tenemos hoy? tenemos un plato muy especial, es The Post. Ah. Los secretos oscuros del Pentágono, o los oscuros secretos del Pentágono. oscuros secretos. Sí, Ahí sí, está, sí. los oscuros El secretos del adjetivo Pentágono. primero, por favor. Y es la última película de Steven Spielberg, otra de las nominadas a mejor película. La más nueva película de Steven La más Spielberg. nueva. Esperemos que siga siendo. Y creo que básicamente lo interesante de su origen para contar y es cómo llega esta carrera en los Oscars, es que básicamente creo que fue una de las películas más rápidas en ser filmadas. Sí, fue un parto, pero no por lo difícil, sino porque duró 9 meses desde que empezó hasta que se Claro, estrenó. porque como recordemos que no va a ser la única película de Spielberg que vamos a ver este año, sino que Claro. ahora nomás se va a estrenar Ready Player One. Sí, creo ya que es en marzo ¿Tiene abril. título en español ya? O... No, creo que va a ser Ready Player One. Es el título del libro. Sí. Se lo ahí encuentra está. así en librerías. Y bueno, y lo que pasó, entiendo yo, es que mientras él estaba en postproducción de Ready Player One, decide meterse, o sea, todavía no había terminado otra película y decide ponerse a filmar otra porque, según lo que decía él, había una necesidad en contar esta historia. Claro. Y específicamente se refiere a la realidad que vive Estados Unidos. Claro, en yo el creo que político. es una película que sale en este momento y que pega más que nada por el momento en el que sale, porque es una película que habla sobre el periodismo y sobre la libertad de prensa y sobre la importancia, sobre todo, del periodismo para mantener una democracia saludable, en un momento en el que Estados Unidos está en todo el debate sobre las noticias falsas, qué es lo real, qué es lo falso, qué importancia tiene la prensa en ese mundo, y Donald Trump, el presidente, que ataca constantemente a la prensa. Y me adelanto y planteo, ¿está nominada solo por eso? No sé, vamos a verlo a continuación en nuestro plato principal. It's not the full report, but it's over 4,000 pages of it. Huh. Are these in order? I don't think so. There are no page numbers. Yeah, that's where the top secret stamps were. My source had to cut them off. We're supposed to retire on Friday. Ben, how are we supposed to comb through 4,000 pages? They're of not even material? loosely The organized? Times had 3 months. There's Yeah. no way we can possibly He's get right. this enough. We got less than 8 hours. We could shoot for city, then we'd have 10. Hey, for the last 6 years we've been playing catch up, and now thanks to the President of the United States, who, by the way, has taken a shit all over the First Amendment, we have the goods. We don't have any competition. There's dozens of stories in here. The Times has barely scratched the surface. We have 10 hours till the deadline, so we dig in. Bueno, The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, para quien no la haya visto, esta es la historia de un caso real de periodismo y se centra en una experiencia vivida dentro del diario The Washington Post. Esta película sucede en la década del 60 Y 70s. y 70s. Y básicamente creo que mi mayor sorpresa es que demuestran que el Washington Post no era el diario que soy. Claro. Si bien era un diario grande, no era un diario tan grande como por ejemplo su rival, el New York Times. Era un diario regional, se podría decir. No tenía el alcance mundial que tiene hoy, por ejemplo. Claro, ni Lo- siquiera nacional, era Claro. regional. Para mí, sí, eso es una de las cosas más interesantes que muestra la película, eso, cómo el medio se fue a raíz de este punto en específico y después
otra pequeña investigación que va a venir después, se convirtió en lo que soy. Y creo que una de las mejores cosas que plantea la película, y de las que más me gustaron a mí, es la carrera contra el rival, contra el New York Times, que es algo que vivimos todos, ¿no? Claro. Los que trabajamos. Yo creo que la película destaca más que nada en su retrato del periodismo por esos detalles. Sí. O sea, esa competencia constante, esa cuestión de, bueno, hay que en determinada hora tiene que estar todo pronto porque este diario tiene que salir, que el pasante tenga que traer los recibos, eso también Sí. es muy real, de los gatos. Tal vez vamos a explicar cuál es el caso de investigación Sí, que hacen los sí. periodistas. Porque la película Spielberg arranca, que para mí siempre es un gusto de una película Spielberg que arranca con una escena de guerra. Una escena de guerra, y es que justamente se ubica en Vietnam, donde tenemos al actor de The Americans, Matthew Rice, como uno de los soldados en Vietnam, y ahí descubrimos que, o algo que es una obviedad, pero obviamente a Estados Unidos no le estaba yendo muy bien en una guerra, No. si es que se puede ir bien en una guerra, pero específicamente había toda una maniobra política Claro. de varias presidencias en que no parezca... Sí, ocultar, digamos, la verdad, exacto. que se crea que se está haciendo un bien cuando en realidad se están manipulando elecciones, se está aplastando la soberanía de un país, se están mandando soldados jóvenes a morir sin sentido porque es una Sí, guerra que claro. no tiene forma de ganarse. Y lo que se decreta o lo que se trata de establecer en la película es que muchas veces eso las presidencias lo hacían más que nada por mantener una fachada, digamos, Claro. o como por, entre comillas, un honor. Sí, como una cuestión de, bueno, somos podían Estados perder Unidos contra y no nos Vietnam. puede pasar esto. Claro. Entonces, bueno, ahí aparecen estos documentos que este personaje interpretado por Matthew Rice consigue, en donde es un informe Claro, que él lo detalla filtra. todo Él eso. básicamente lo que hace Claro. es filtrar estos datos. Ahí está, al New York Times. Al New York Times. Y ahí como que arranca el nudo de la película, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El New York Times publica como un adelanto de lo que va a ser Sí. una cobertura. Publica de una este- parte, claro, publica una es- parte de es- los datos. que Que venían venían adelanto- muchos datos, ¿no? Entonces hay que ir procesando. Que Cuando- venían trabajando durante 3 meses. Claro, porque es lo que generalmente se hace. Pasó, por ejemplo, si te acuerdan, con los Panama Papers. Sí. Se adelantó algo medio masivo y después fue como periódico. En este caso, el New York Times adelantó lo que tenía de los papeles del Pentágono. Pero la cuestión es que Nixon dijo, nos amparamos en la seguridad nacional para hacer que el New York Times no pueda publicar más nada. Exacto. El New York Times acató y no publicó más nada. Y ahí apareció el Washington Post. Y ahí, ¿quiénes están en esa redacción? Ben Está- Bradley y Kay Graham, que es la dueña, es la dueña del diario, que básicamente. lo había heredado de su esposo, que a su vez lo había heredado de el padre de ella. Ahí está. Y es otro de los guiños al tiempo en que está ambientada la Es película. verdad. E interpretados Quizás por... el más sutil de los guiños que tiene la película. Sí. De vuelta. Interpretados por... Ahora sí, perdón. Ben Bradley por Tom Hanks y Kay Graham por Meryl Streep. Dos instituciones del cine. Sí, dentro de otra institución. Y Meryl Streep, hay que decirlo, también nominada como mejor actriz por este papel. Sí. Y acá voy a establecer mi primera diferencia con la academia. A ver, Y es dígalo. que para mí la actuación de Tom Hanks es tan meritoria y si no más que la de Meryl Streep. Estoy de acuerdo. Y yo Estoy quiero de decir acuerdo. que esta es de mis menos preferidas en las nominadas Yo a me mejor animaría a decir película. que es la menos. Es la menos, preferida. es la de las menos. que he visto, me faltan ver tres. Sí, pero tenés razón, creo por que- eso. Yo te digo con certeza, me queda ver solo una, es la que menos me gusta. Y bueno, lo decían en mi Twitter. Y es que hay un ¿Dónde? cierto conflicto en mí como crítico de cine y periodista, que es una película que está muy bien hecha, que habla obviamente fundamenta y te cuenta con esta historia de por qué es tan importante el periodismo, y sin embargo no pude terminar de... No me A pudo mí me terminar pasó de lo encantar mismo. a mí. Yo, en cierta forma, como que sentí como una especie de culpa, digamos, Mm. siendo periodista, de ver a periodistas publicando Sí. columnas y alabando las bondades de la película. Sí. Y yo la verdad que peleé para no dormirme. Sí, sí, sí. es que- A mí me pasó algo que no solo no me cayó muy bien, sino que me enojó. Mirá. Y es que a veces Steven Spielberg abusa del patriotismo en sus películas. Y en este caso, para mí, es un ejemplo claro. La música, los discursos, cómo de alguna manera van modificando eso. Incluso, es manipulador. claro, poner a Nixon de fondo con una música tenebrosa es como... Yo creo que es muy brusca a veces en lo que quiere contar y mejor dicho, como el mensaje que quiere transmitir. Hay una escena, por ejemplo, que Meryl Streep sale de un Sí. juzgado y todas las que la quedan mirando son mujeres jóvenes. Son hippies, pero son no, solo no mujeres. sé, no necesariamente hippies, pero son todas Sí, mujeres, hay- Bueno, todas pero como jóvenes y protestantes, la quedan hay mirando todo. como si fuera una diosa que viene bajando. Capaz que lo puedes hacer de una forma un poco más sutil, no precisas ser tan brusco al momento de decir, miren, es una mujer en una posición de poder haciendo las cosas bien. Yo creo que pensaba que por qué esta película no me había terminado de encantar, y creo que una de las razones es que, por ejemplo, a diferencia de Spotlight, esta película no tiene tanto trabajo de periodista. Eso mismo.
Sí hay un caso particular y es un periodista interpretado por Bob Odenkirk, conocido como Saul. Saul Goodman. Y él, bueno, él es el encargado de conseguir esos documentos, los consigue, y eso es como la mayor parte del trabajo. Después hay otra escena en donde, una vez que los obtienen, los periodistas están trabajando en la casa de Ben Bradley, perdón. Y ahí sí los vemos trabajando, pero nunca es el centro, la investigación. No así como Spotlight, todos los hombres del presidente. Claro, entonces eso a mí es lo que no me terminó de cerrar. Me pasó lo mismo. Y creo que en gran parte eso es porque una parte importante de la película es el personaje de Meryl Streep y el debate que tiene ella como dueña de ese diario en si publicar o no. Claro, el foco está puesto en los directivos del diario. O sea, Claro, el no tanto en editor los jefe periodistas. y la dueña. Y como una cuestión de, bueno, el manejo de fuentes, ¿es mi fuente o es mi amigo? Sí. Y no tanto el periodista como sí en estas otras películas. Porque además hay que agregar que el personaje Meryl Streep tenía muchos vínculos con los que estaban implicados en Sí, los papeles del Pentágono. claro. Especialmente con el redactor del informe. Sí, que Sí, era con- el secretario de Defensa, creo que era Claro. Bob McNamara. Robert McNamara, exactamente, que fue ministro... Bob para los amigos. Bob para los amigos, que fue secretario de Defensa durante años. en Claro, Estados de Unidos. todas estas presidencias. Claro. Entonces, bueno, de alguna manera, ese es como el foco, Claro. la duda, la crisis esa Sí. de ética. Que Tanto tiene. ella como Bradley, que también es parte de una familia de estas de Nueva Inglaterra, de esa región de Bueno, Estados Unidos. se lo ve con fotos con Kennedy. Era amigo de Kennedy, y se menciona constantemente que tenía ese vínculo muy cercano. Y un dato no menor, si publican pueden llegar a ir presos. Listo. Claro, ese es como uno de los momentos más electrificantes. Y sin embargo, a mí hay algo que no me terminó de convencer. No, estoy de acuerdo. No es mala la película. No, para nada, Sin para duda, nada. está muy bien contada. Es que es clásica, es como... Es está efectiva bien y hecha, es o sea, sólida. Spielberg más, sabe cómo contar las cosas y lo hace. Y las muestra de una forma efectivamente. muy bella, muy bella. Incluso más que nada las escenas de la imprenta son una maravilla. Las escenas de la Cuando se imprenta ve son los increíbles, diarios son increíbles. imprimiéndose. Hay una escena que, eso sí tengo que destacar, me gustó mucho, es cuando se mandan a imprimir todos y va el personaje de Bob Odenkirk, se sienta al escritorio y se empieza a sacudir por las imprentas. Esa escena sí me gustó mucho, eso es lo que diste. Pero yo creo que es eso, más que nada, tal vez el foco en los directores y en las tras bambalinas puede ser un poco, obviamente, menos cinematográfico. Pero bueno, está muy bien narrada, las actuaciones son muy buenas. Yo creo que en particular el personaje de Meryl Streep no hizo mucho conmigo. Pero bueno, es verdad que está bueno también para que la gente que no conoce cómo funcionan estas empresas y muchas veces Por supuesto. hay otros intereses y no son solo paladines de la libertad Bueno, de es algo que expresión y de justicia. perfectamente podría pasar hoy también, más allá de lo que se debate sobre la libertad de prensa y sobre el rol del periodismo, también es un tema que el diario está viendo cómo ser viable. Exacto. Es algo, una pregunta que sí sigue siendo hoy. Pero bueno, es verdad, también hay cierto encanto, por lo menos nosotros que somos periodistas, en verlos escribir con máquina de escribir, el ver el proceso del corrector y de los cómo arman linotipos las en la notas. imprenta, eso es tremendo. No, eso es una tremendo. maravilla. Pero bueno, así que eso es un poco el desglose de Post. Y si les parece, vamos a las recomendaciones en lo que hemos llamado el postre. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Oh, gosh, because you know the position that would put me in. You know, we have language in the prospectus. That Yeah, I know that the Which- bankers can change their mind. And I know what is at stake. You know, the only couple I knew that both Kennedy and LBJ wanted to socialize with was you and your husband, and you owned the damn paper. But that's the way things worked. Politicians and the press, they trusted each other so they could go to the same dinner party and drink cocktails and tell jokes while there was a war raging in I don't know Vietnam. what we're talking about. I'm not protecting Linda. No, you got his former Secretary of Defense, Robert McNamara, the man who commissioned this study. He's I'm one of not about a dozen protecting party him. guests I'm not out on protecting your any of them. patio. I'm protecting the paper. Bueno, en los postres vamos, como otros capítulos, vamos a recomendar algunas obras y más que nada películas que sentimos que van de la mano con nuestro menú, en este caso con The Post. Y Nico va a empezar con dos recomendaciones fundamentales para lo que es el cine sobre periodismo. Sí, sin duda que estas dos son los pilares fundamentales. También, bueno, tienen algunos puntos de contacto con la historia de Post. La primera es, obviamente, Todos los hombres del presidente, que podría ser una especie de secuela de Post. Bueno, de hecho, Bueno, voy a decir un adelanto, así que si no vieron The Post, pasen.
unos segundos más adelante. The Post termina con el robo en el edificio Watergate. Claro, que es lo que investigan eso los me gustó. periodistas. Eso me gustó. Estuvo bueno. Que es lo que investigan los periodistas del Washington Post en Todos los hombres del presidente, y que fue como la otra gran investigación del periodismo estadounidense en ese periodo, que acabó con la renuncia de Richard Nixon, que fue hasta ahora el único presidente en renunciar. Y por otro lado tenemos Spotlight, en primera plana, como se estrenó acá. Una vieja y una nueva. Una vieja y una nueva. Spotlight, que fue la ganadora del Oscar a Mejor Película hace 2 años. Una gran película. Gran película. Y que bueno, que esa en este caso se ambienta en Boston. El diario en cuestión es el Boston Globe, y su investigación para destapar los abusos sexuales de parte de sacerdotes católicos en la ciudad, que bueno, después se terminó revelando que pasaba en todo el mundo y que estaba oculto. Y bueno, creo que las dos cuentan de forma muy buena el trabajo periodístico y son un lindo complemento a la historia de The Post. Bien, yo voy a recomendar también otra película vinculada al periodismo, pero un poco más oscuro, y en este caso es Nightcrawler. Es una película protagonizada por Jake Gyllenhaal. Que creo que en español, o por lo menos en Netflix, que es donde la pueden encontrar, está como Primicia Mortal. Sí, gran título. El título aquí y... Aquí en Uruguay. Aquí ándale. Aquí en Uruguay. Y sí, en Netflix efectivamente lo encuentran. Primicia Mortal, de Dan Gilroy, y es una película sobre un hombre que se vuelve obsesionado en obtener, digamos, los primeros materiales que suceden en accidentes de tráfico y demás, o robos, incidentes, para vendérselos a los canales de televisión. Pero es una película que va más allá de eso. Para mí es una de mis películas favoritas de Gyllenhaal y del año en que salió. Muy creo que flaquito. Es 2015. Sí, muy flaco. Y bueno, por último vamos con una recomendación polémica de Manuel. Sí, no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo, nada que ver con The Post, pero es una película que para mí tendría que haber estado en el lugar de Post. Estoy de acuerdo. Nominada a Mejor Película. Es la película de Netflix, que acá no podemos ver en Netflix, no sé por qué, pero es Mudbound, que está nominada en otras categorías. Fotografía, por ejemplo, fue la primera película que metió a una mujer como directora de fotografía nominada. Y que bueno, es una película que cuenta las consecuencias de la guerra en un pueblo de Estados Unidos, en dos familias que son una blanca y una negra. Y cómo a su vez... Perdón, ¿qué guerra? De la Segunda Guerra Mundial. Okay. Sí, no, perdón, lo especifiqué. No, es que yo no la vi por eso. Bueno, es básicamente eso. Decir un poco más sería para mí complicado, porque es una película rara. Porque... Y a vos que te gusta el spoiler. Y a mí que después lo hacía más complicado. Porque es una película que tiene como mucho sentido, muchas historias paralelas, tiene mucho contenido. Pero a mí fue una película que me encantó, me sorprendió que no haya estado entre las nominadas después de verla. Sé que es un tema de Netflix, sí, lo estuvimos hablando. Que quieren bombear un poco a Netflix. Estoy de acuerdo. Pero para mí tenía que haber estado. Y no sé cómo decirles esto, pero está pirata. La tienen que descargar pirata para darla. Muy bien. Así que ahí teníamos nuestros podcasts, nuestras recomendaciones que van de la mano con The Post. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos en unos días en los que vamos a estar hablando de La forma del agua. Y cada vez nos quedan menos películas en este especial Oscar a la carta. Yo ya me estoy llenando de buen cine, pero todavía hay lugar para más. Así que sin más, les digo gracias por venir, muchachos. Emma, qué bueno tenerte de nuevo. Sí, buen provecho para todos. La comida estaba buenísima hoy. Y muy rico todo. Que se repita. Leave the gun. Take the cannoli.